Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Con ustedes su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. Como siempre les digo, poder compartir una buena noticia con cada uno de ustedes. Buenas nuevas de salvación y de vida eterna, porque para eso nos llamó nuestro Señor Jesucristo. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el problema, la adversidad por el que estemos pasando, siempre tenemos que ser portadores de buenas noticias, porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. En esta oportunidad quiero seguir compartiendo con cada uno de ustedes la santidad en Dios. En nuestro primer tema, en cuanto a la santidad, estuvimos hablando de un fundamento y tres elementos. El fundamento que era la santidad, es la santidad. La santidad es consagrarse, apartarse, dedicarse a las cosas o usos sagradas para el Señor. Ese es el fundamento. Y estuvimos hablando de tres elementos. Estos tres elementos que es la palabra me lleva a la fe y la fe me lleva a la autoridad. De eso estuvimos hablando en nuestro primer tema, el fundamento y sus tres elementos. En nuestro segundo tema estuvimos hablando de los enemigos de la santidad. El primer enemigo de la santidad es el pecado. El segundo enemigo es el mundo y sus circunstancias. Y el tercer enemigo, mi propio cuerpo o nosotros mismos. En esta oportunidad quiero hablar quiero leer en el texto sagrado en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y dice las escrituras: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, el apóstol Pablo nos quiere decir que no nos conformemos a este siglo, sino que tenemos que tener una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tengamos esa renovación de vuestro entendimiento, vamos a saber o vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. ¿Qué es la santidad? La santidad estuvimos hablando que era consagrar, la santidad que era apartarse, dedicarse y consagrarse al Señor. La santidad es lo que nos identifica como hijos de Dios. Escuche bien, la santidad es lo que nos identifica como hijos de Dios y como coherederos del reino con Cristo Jesús. La santidad es lo que nos distingue de todo aquel que está en el mundo. O sea, la santidad es lo que nos identifica como hijos de Dios. La santidad nos hace coherederos del reino con Cristo Jesús, y la santidad es lo que nos distingue de todo aquel que está en el mundo. La santidad es lo que nos hace diferente. La santidad es lo que nos distingue de las demás personas en el mundo. Cuando vivimos una vida apartada, cuando vivimos una vida dedicada, cuando vivimos una vida consagrada a lo que Dios nos ha llamado a hacer, para poder cumplir con la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, como está diciendo el apóstol Pablo. O sea, la santidad es la que nos hace distinta a las demás personas. Una persona que está viviendo en santidad, una persona que está viviendo dedicada, consagrada al Señor, no se escandaliza de las malas noticias, de las malas informaciones que puedan haber en el mundo entero, porque Él conoce cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, y ha tenido una renovación en el entendimiento de vuestra mente, porque ha conocido la palabra de Dios, y esa palabra le ha llevado a tener fe, y esa fe le ha dado la autoridad legal, legítima de parte de Dios. Por eso es que la santidad nos hace distinta a las demás personas en el mundo. La santidad es lo único
Escuche bien, la santidad es lo único que puede desencadenar la unidad de la iglesia en el Espíritu Santo. Una persona que está dedicada, consagrada y apartada para Dios puede desencadenar la unidad de la iglesia en el Espíritu Santo. Cuando empezamos a vivir una vida consagrada, cuando empezamos a vivir una vida dedicada, apartada para el Señor, podemos llevar a tener la unidad de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Si una persona que vive en santidad, una persona que vive consagrada, una persona que vive dedicada al Señor, jamás va a dividir una iglesia, jamás va a dividir a nadie, sino que va a tratar de unir a las personas. Y si es la iglesia, lo va a hacer por el poder del Espíritu Santo. También por medio de la santidad podemos hacer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas en lo individual y en lo general como miembros del cuerpo de Cristo. Escuche bien, también por medio de la santidad podemos, o sea, por medio de la santidad podemos, valga la redundancia, hacer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, en lo individual y en lo general como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Aquí nos lo está diciendo el apóstol Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La santidad nos va a llevar a conocer la voluntad de Dios, la que es agradable y la que es perfecta. Y no solamente en lo individual, sino en lo general y como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que vivir una vida dedicada, una vida en santidad para con el Señor. No podemos estar cometiendo pecado, no podemos estar viviendo a espaldas de Dios, sino que tenemos que consagrarnos, tenemos que dedicarnos al Señor. Tenemos que vivir una vida consagrada y apartada para Dios. La tercera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 2, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Escuche bien, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese era el deseo del apóstol Juan, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, y así como prospera tu alma. O sea, Él desea que nosotros seamos prósperos en todo y que tengamos salud, pero así como prospera tu alma. Y para que nuestra alma pueda prosperar, para que nuestras almas puedan tener una prosperidad, puedan tener salud, tenemos que vivir una vida en santidad, una vida consagrada, una vida dedicada a las cosas del Señor. Por eso que en esta oportunidad quiero hablar de 3 beneficios que todo creyente debe saber que produce la santidad. El tema en esta oportunidad, los beneficios de la santidad. Tema, beneficios de la santidad. Y voy a hablar de 3 beneficios que todo creyente debe saber que produce la santidad. Porque resulta que la santidad, así como tiene sus enemigos, también tiene sus beneficios. Y yo les voy a hablar a ustedes en esta oportunidad de 3 beneficios que todo creyente debe saber que produce la santidad. La santidad produce beneficios importantísimos en nuestras vidas. Primer beneficio, como lo está diciendo el apóstol Juan, que prosperes. Primer beneficio, que prospere. Pero con esta prosperidad tenemos que tener mucho cuidado hoy en día. La palabra prosperidad es de origen latino con el término prosperitas o prosperatis, una forma verbal de prosperus, y significa salir bien, ser feliz. O sea, la palabra prosperidad significa salir bien, ser feliz. El apóstol Juan nos está diciendo, mi deseo, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios para su pueblo, para su iglesia. Que nosotros seamos prósperos en todo. Pero que así como prosperamos en todas las cosas, que prosperen nuestras almas.
Por eso, para que pueda haber una prosperidad dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida espiritual, tengo que vivir una vida en santidad, una vida consagrada, una vida dedicada al Señor. Y no es como hoy en día están pintando la prosperidad, que tenemos que comprar el favor de Dios, ofrendando, dando dinero, comprando, torciéndole el brazo a Dios. No, la única manera de poder ser próspero en nuestras vidas es viviendo una vida santa, una vida consagrada, una vida dedicada al Señor, conociendo cuál es la voluntad de Dios, como lo está diciendo el apóstol Pablo, que es agradable, que es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso que el término prosperidad significa salir bien y ser feliz. Cuando nosotros vivimos una vida apartada, consagrada y dedicada al Señor, viviendo en santidad para el Señor, somos felices. Vamos a salir bien en todas las cosas que hagamos, porque de eso hay registros bíblicos. La prosperidad abarca varios ámbitos en la vida de una persona. La prosperidad abarca varios ámbitos en la vida de una persona. Por ejemplo, en lo económico, en lo amoroso o matrimonialmente, el laboral, el de reconocimiento a su trabajo y sus logros, y en lo espiritual. Fíjense, la prosperidad abarca varios ámbitos en la vida de una persona, en lo económico, en el matrimonio, en lo amoroso, en el laboral, en el de reconocimiento de su trabajo y sus logros, y en lo espiritual. Si una persona próspera, puede ser próspero en lo económico, puede ser próspera en lo amoroso, en el matrimonio, en lo laboral, puede tener un reconocimiento en sus trabajos, en sus logros y en el espiritual. Una persona que vive en santidad, apartada y dedicada al Señor, puede ser próspera en su hogar, puede ser próspera en su familia, porque está viviendo apartado, está viviendo dedicada a las cosas del Señor. Y ese es un pacto que Dios tiene con el hombre en cuanto al matrimonio, en cuanto a su hogar. Si se dedica a su hogar, si se dedica a su familia, viviendo en santidad, apartado, dedicado al Señor, su familia va a ser próspera, su hogar va a ser próspero. En lo económico, Dios también promete que va a ser próspero. En lo laboral también, en el reconocimiento a sus trabajos, a sus logros, y en lo espiritual. Una persona que vive en santidad, apartada y dedicada para el Señor, va a ser próspero en lo espiritual. Y de esto tenemos registros bíblicos. La historia habla de hombres y mujeres que fueron y que se apartaron y se dedicaron al Señor y fueron prósperos en todas las cosas que hicieron. En Génesis capítulo 39, versículo 2 y versículo 3 nos habla la historia de un muchacho. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo en Egipto. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Fíjense. José estaba en Egipto como esclavo y su amo vio que había algo diferente en José. Lo que les acabo de hablar ahorita en cuanto a la santidad. ¿Y cómo compruebo yo que este hombre estaba en santidad y que estaba consagrado al Señor? Esta misma historia registra de que la mujer de Potifar se le presentó a José y lo insinuó para que tuvieran relaciones sexuales. Y José salió corriendo, no cayó en esa tentación. O sea, que me da a entender a mí que este muchacho estaba consagrado, estaba apartado y dedicado al Señor. Que tenía Dios un trato personal con José, sí lo tenía, pero este hombre no se olvidaba de las enseñanzas de su padre que le daba ya en Canaán. Por eso dice las Escrituras, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Un hombre, una mujer que son apartadas, que son consagradas, que viven en santidad para el Señor, Dios los va a prosperar en todo lo que hagan. En lo económico, en su familia, en su trabajo, en sus negocios, en lo espiritual.
que lo más importante es lo espiritual, lo más importante es el matrimonio. Y cuando estamos prósperos en lo espiritual, cuando estamos prósperos en nuestro hogar, lo económico va a venir. Por eso dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Una palabra que Dios le dio a Moisés y Moisés se la transmitió a la nación de Israel. Y hasta hoy la nación de Israel cumple con estas promesas que Dios le dio a la nación de Israel. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¡Wow! Aquí tenemos uno de los beneficios de la santidad. Vas a ser próspero. Vas a ser bendecido por Dios. Pero tenemos que poner atención a escuchar la voz del Señor, a guardar todos sus estatutos, todo lo que ha sido puesto por el Señor. Porque Él se compromete y también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, todas las naciones, toda la sociedad, tus vecinos, tus familiares, van a ver cómo Dios te va a exaltar. Vas a ver cómo Dios te va a poner por arriba. Porque vas a ser un hombre bendecido por Dios, porque estás dedicado, porque estás consagrado, porque estás apartado para el Señor, viviendo una vida en santidad, una vida dedicada al Señor. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Tú no tienes que estar corriendo detrás de ningún profeta. Tú no tienes que estar corriendo detrás de ninguna persona. Porque las bendiciones te van a seguir donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el problema, sea cual sea la adversidad. Las bendiciones te van a perseguir a ti. Tú no tienes por qué perseguir las bendiciones, porque si estás consagrado, porque si estás viviendo en santidad, consagrado, apartado y dedicado para el Señor, las bendiciones del Señor te van a seguir y Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir. Entonces, ¿hay prosperidad o no hay prosperidad cuando nos vivimos apartados y dedicados para el Señor? Esto lo dice la Biblia. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas nunca caen, y todo lo que hace prospera. Aquel hombre, aquella mujer que medita, que medita en las cosas del Señor, que en la ley del Señor está su delicia. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace va a prosperar. Entonces, vivir una vida en santidad me trae beneficio. Me trae beneficios. Y el primer beneficio que me da es la prosperidad. Segundo beneficio, salud. Segundo beneficio, salud. Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lección ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. El segundo beneficio me ofrece salud. Y como acabo de leer este concepto, estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lección ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. O sea, si tú estás viviendo en santidad, si tú estás viviendo consagrado, apartado y dedicado para el Señor, tú tienes que tener salud. Salud física, salud espiritual, salud emocional. Ya no tienes por qué andar con miedo. Ya no tienes por qué andar con temores. Ya no tienes que andar con angustia, desesperación. Porque estás viviendo consagrado. Estás viviendo apartado para el Señor, dedicado a su uso sagrado.
En Éxodo, para comprobarte este beneficio, el segundo beneficio que me da salud en cuanto a la santidad, Éxodo nos dice, Éxodo 23, 25 y 26. Éxodo capítulo 25, versículo 20, Éxodo 23, 25 y 26 nos dice, mas Jehová vuestro Dios serviréis. Dios llamó a la nación de Israel y le dijo, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él te bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré, escucha bien, y yo completaré el número de tus días. O sea, ya tus días están contados sobre la tierra. Ya Jehová de los ejércitos sabe cuándo va a ser el día en que nosotros vamos a partir de esta tierra. Él los va a completar. Vamos a vivir bendecidos por Dios. Él va a quitar toda enfermedad en medio de nosotros. Pero tenemos que vivir consagrados, tenemos que vivir apartados, dedicados al Señor, vivir en santidad para con Dios, para que este beneficio de la santidad, que es la salud, vaya a nuestras vidas. No habrá mujer que aborte en tu vida, en tu nación, en tu familia, ni estéril en tu tierra, y yo completaré los números de tus días. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. O sea, tenemos salud en Cristo Jesús. Tenemos vida a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que vivir una vida apartada, tenemos que vivir una vida en santidad, una vida consagrada al Señor. Proverbios 17, 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Una persona que está viviendo en santidad, una persona que está viviendo dedicada al Señor, es una persona que anda con un corazón contento, con un corazón alegre. No anda con un espíritu triste, que es la que seca los huesos. Una persona que ha sido llamada por Dios, que ha sido sacada de las tinieblas a la luz, ya no puede andar triste. Ya no puede andar en soledad, ya no puede andar en angustia, porque eso seca los huesos. Pero el corazón alegre constituye buen remedio. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar felices. Y si estamos viviendo en santidad y consagrados para el Señor, sabemos que tenemos vida eterna a través de Cristo Jesús, tenemos justicia a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces ya no andamos más tristes, sino gozosos, llenos del poder del Espíritu Santo. Y toda enfermedad se va a ir de nuestras vidas y vamos a tener salud. Proverbios 3, 7 y 8. No sean sabios en tu propia opinión. O sea, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, tenemos que tener un temor al Señor y apartarnos del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando tenemos temor al Señor y nos apartamos del mal, nos está prometiendo que Él va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Apartarnos del mal y temerle al Señor es refrigerio, es medicina a nuestro cuerpo y a nuestros huesos. Por eso que estos hombres y mujeres de Dios murieron de edad avanzada y ninguno de ellos perdió la vista, ninguno de ellos, como dice las Escrituras, sino que fueron hombres bendecidos por Dios porque vivían apartados y dedicados al Señor. Porque ellos sabían y entendían las promesas del Señor. Estas promesas que Dios le daba a través de los profetas, a través de reyes, a través de los jueces, a través de hombres y mujeres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para decir lo que tenían que decir de parte de Dios. Entonces el segundo beneficio de la santidad me trae salud. O sea, quiere dar a entender a nosotros, amigo que me escuchas,
que la santidad trae beneficio a nuestras vidas. Entonces vale la pena consagrarnos, dedicarnos al Señor para poder tener salud. Tercer beneficio que nos da la santidad, autoridad. Tercer beneficio nos da autoridad. ¿Autoridad para qué? Vamos a leer Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús llamó a sus 12 discípulos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros tenemos la autoridad legal de Cristo Jesús, la autoridad delegada por el dueño del universo, y nos dio esa autoridad a nosotros legal para que nosotros pudiéramos ir y poder echar fuera todo espíritu inmundo y para que lo echásemos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Por eso cuando nosotros vivimos una vida en santidad, vivimos una vida consagrada y dedicada al Señor, tenemos autoridad para echar fuera espíritus inmundos, para poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados, que reciban la sanidad de Cristo Jesús. Pero tenemos que vivir una vida consagrada, tenemos que vivir una vida apartada, una vida en santidad para poder tener la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. En 2 Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya no militamos, ya no vivimos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ya no peleamos humanamente, ya no peleamos con armas humanas, sino que peleamos con el poder de Dios. Y como dice aquí, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos esa autoridad de parte de Dios. Pero para poder tener esta autoridad tengo que vivir consagrado, tengo que vivir en santidad. Y ya no peleamos humanamente, sino que peleamos con el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos esa autoridad de parte de Dios a nuestras vidas, para irle a anunciar a esa sociedad, para irle a anunciar al mundo entero, ahorita que está en temores, que está en angustia, que está en desesperación. Tú y yo tenemos la autoridad legal de parte de Dios para echar fuera toda enfermedad, para echar fuera toda dolencia, para echar fuera todo espíritu inmundo, todo principado, toda potestad diabólica la podemos echar fuera. Y nuestra pelea no es carnal, sino es espiritual. Y para que pueda ser espiritual, tengo que tener ese fundamento que es la paz, que es la santidad. Y tengo que tener el elemento que es la palabra de Dios. Debo conocer la palabra de Dios. Debo conocer la santidad. Y la palabra de Dios me da fe y la fe me da autoridad. Y tengo estos beneficios que es la autoridad de Dios sobre mi vida. Por eso les quiero o le quise decir los beneficios de la santidad. El primer beneficio, que seamos prósperos en todo, en todas las cosas. Segundo beneficio, que tengamos salud. Y tercer beneficio, la autoridad de Dios. Espero que puedan meditar, que podamos comprender la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos de vivir una vida consagrada, una vida dedicada, una vida apartada para Dios, para que seamos prósperos en todo, primeramente en lo espiritual, que prospere nuestras almas, que prosperemos en nuestras familias, en nuestros hogares, que podamos ser testimonio al mundo entero, a la sociedad, que somos una familia consagrada para el Señor.
nuestras esposas, en el caso de los varones, nuestros hijos, nuestros nietos, que podamos ser prósperos en lo económico y segundo, que podamos tener salud, que podamos tener un corazón alegre, un corazón contento delante de la presencia de Dios, que es refrigerio a nuestros cuerpos, a nuestros huesos. Y tercero, que cuando vivimos en santidad y apartados para Dios, tenemos esa autoridad legal para poder orar sobre los enfermos puedan ser sanados y poder orar por aquellos que están perturbados, aquellos que están atormentados por las circunstancias, por los demonios, poder llegar y poner las manos y que esas personas sean libres en el nombre de Jesús. Quien se despide, su hermano y amigo, evangelista Arnoldo Serrano, que el Dios eterno, que el Dios poderoso, bendiga a su familia, bendiga su hogar, bendiga todo su ser, su finanza, sus ministerios, sus vidas. Que el Dios eterno bendiga por completo todo tu ser. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.